Ingeniero, vamos a arrancar enero, febrero, marzo y sabemos que en esos meses pasan cosas. Empiezan los calores y se empiezan a complicar las cosas. Empieza a tener problemas reproductivos, de alimentación, de producción de leche y me empiezo a preguntar si se puede hacer algo, si se puede prevenir o por lo menos qué podemos hacer como paliar un poquito la situación. Entonces, hoy vamos a hablar de eso. Entonces, cuénteme, ¿qué pasa en enero, febrero, marzo que es lo que vos me trajiste? Nosotros en los meses de enero, febrero, marzo, fundamentalmente enero, febrero, tenemos días con mucho problema de temperatura y humedad. O sea, la temperatura se eleva naturalmente y la humedad ambiente, los días que está muy alta, nos generan situaciones de estrés calórico importantes o muy severas. Ujú. Lo que venimos haciendo durante los últimos años, venimos construyendo instalaciones, mejoras en el manejo para mitigar el estrés calórico. La idea siempre es reducir a la mínima expresión posible. Tenemos una solución definitiva, es hacia donde va la mayoría de las empresas, que es la construcción de galpones con sistemas de enfriado y refrigeración. Eso es un futuro no tan lejano, pero en el presente, en el 2025, no vamos a tener galpón Ujú. y tenemos que actuar. ¿Qué es lo que estamos haciendo en este momento? Tenemos las medias sombras preparadas, con eso logramos bajar la insolación sobre los animales. Durante las horas de máximo calor queremos que no estén expuestas al máximo al sol, sino que estén reparadas. Tenemos en las instalaciones de ordeño sistemas de enfriamiento, tenemos aspersores, las mojamos, tenemos ventiladores, las secamos, Ujú. hacemos ciclos de mojado y secado que le baja sustancialmente la temperatura al animal. Y tenemos un equipo de gente que se prepara para trabajar distinto. Durante los meses de verano modificamos la forma de alimentar las vacas. Lo principal que hacemos es cambiar la cantidad que damos durante el día a la cantidad de alimento que damos durante la noche. ¿Cómo es eso? Lo que hacemos habitualmente es durante todo el día le damos de comer 2 veces al día a las vacas. Sí. A la mañana le damos el 50%, a la tardecita, noche le damos el resto. Ujú. En verano lo que hacemos es le damos el 60, si podemos un poco más durante la tardecita, Ujú. cosa que el animal durante la noche reciba más cantidad de alimento y durante el día, lo más temprano posible, le damos el resto de la comida. ¿Y eso por qué? El tema es una cuestión de consumo. El animal durante las horas de máximo estrés, el estrés calórico siempre se produce en los horarios de máxima insolación. Sí. Entre las 10 de la mañana y las 5 o 6 de la tarde son las horas más complicadas para mitigar el estrés calórico. Ujú. En ese momento, la vaca, por su situación, deja de consumir o consume lo menos posible, baja mucho su capacidad de consumo. Entonces, si yo le ofrezco el alimento a la mitad del alimento a las 7 de la mañana, hasta las 10 de la mañana va a consumir bien. Ujú. Ya después reduce su capacidad de consumo. Consumir alimento produce aumento de temperatura corporal. O sea, el animal tiene que digerir ese alimento va a fermentar y va a liberar calor. Entonces, como una medida para protegerse del estrés, consume menos. A ver, si, corregime si no es así, si bien funcionamos distintos, pero me sale pensar los humanos, viste que en el verano se ponen a comer más ensalada, más tranquilito en el almuerzo, Correcto. y después a la noche de última tienen, creo que más ganas de comer, pero al mediodía no queremos estar muy cargados, porque si no nos sentimos Exacto. pesados. Ese es lo que sucede con los animales. Nosotros modificamos las dietas durante los meses de máximo calor. Básicamente, o digamos, lo más importante que modificamos, lo más sustancial, es la digestibilidad de la fibra. Mm. O sea, dentro de todos los componentes del alimento de la vaca, uno es la fibra. La fibra puede tener mucha digestibilidad o menos digestibilidad. Nunca poca porque no la aprovecharía y no la transformaría. Pero tenemos una variación significativa. Nuestro silo de maíz puede tener un 60% de digestibilidad de la fibra, un 65% de digestibilidad de la fibra o puede tener un 50%. En ambos casos sirve para producir leche. Pero en los meses de verano usamos la de máxima digestibilidad para lograr que el alimento se aproveche rápidamente y que con menos cantidad de fibra logremos alimentar bien a la vaca.
o sea, darle la cantidad de energía suficiente para producir leche, para producir sólidos, que no lo daría una fibra de baja digestibilidad porque lleva más tiempo de pasaje en el rumen, demora más en aprovecharlo y es lo que no tiene. O sea, nosotros consideramos que cuando hay el pico de estrés es como que hay una pausa durante la cual el animal no se alimenta. En ese pico le tenemos que reemplazar ese tiempo que no se usa con los tiempos disponibles. Entonces, tomamos una medida fundamental, que es la de pasarle la comida para que la disponga durante la noche, que son las horas de menos estrés. Y otra medida es que ese alimento se digiera rápidamente sin generar tanto calor, sin producir tanto calor. Son dos medidas. ¿Y por qué hablé de consumo y no hablo de otros problemas que genera estrés calórico? El consumo de alimento explica el 80% de los problemas del estrés calórico, salvo situaciones extremas donde se pone en riesgo la vida del animal. En situaciones leves o manejables por el animal, la razón por la cual bajan la producción durante los meses de verano es porque comen menos. Y eso es lo que tenemos que evitar. Entonces, ¿cómo hacemos para que coman más? Le damos mayor cantidad de alimento en los horarios que tienen mayor capacidad de consumo. Esto suena lógico, parece así muy razonable, pero hay que implementarlo. O sea, nosotros por un lado tenemos nuestras vacas que su horario de mayor actividad de consumo es a la noche. Y nuestros empleados tienen vida. No trabajan a las 2 de la mañana. O sea, el que ordeña sí, pero nuestros alimentadores no. Entonces, tenemos que reagrupar la actividad de la gente para que a la tarde den 2 mixer y a la mañana den uno solo, o un mixer muy grande, mucho volumen, y a la tarde un mixer de poca cantidad. Entonces, realmente es complejo la organización para lograr esto. En la mayoría de los casos se logra, en otros es una limitante el personal. Che, y una de las cosas que hablábamos antes, o sea, primero, sitúame en tu experiencia, el no hacer nada. ¿Cómo, o sea, qué implica en mis resultados o en el resultado de mi tambo? Cuando nosotros no tomábamos acciones concretas, cuando no dábamos sombra, cuando nosotros no proveíamos enfriamiento y mojado, no hacíamos sistemas concretos, la baja de producción era muy alta. O sea, yo te diría que 40-50% de baja de producción era algo normal durante los meses de enero, febrero. O sea, era un costo altísimo en la empresa el estrés calórico. Con esto que mitigamos, bajamos la producción, porque por más que yo le dé de alimento a la noche, siempre tengo una baja de consumo, siempre tengo un animal que resiente su producción. Ahora, mitigamos muchísimo. O sea, con respecto a reproducción, por una cuestión natural, la leche que produce la vaca naturalmente es para sostener vivo un ternero. Entonces, siempre va a producir leche porque si no, aunque esté sufriendo un estrés severo, va a producir leche porque está manteniendo la especie, está sosteniendo un ternero. Entonces, biológicamente la prioridad la tiene la producción de leche. Sí. Ahora, en una situación de estrés en el cual el animal está produciendo leche y no le alcanzan los alimentos para otras funciones, reduce lo que es reproducción. Las vacas no se preñan, no ovulan, si se preñan, enseguida hay una pérdida embrionaria. O sea, la prioridad está sobre el ser vivo, que sería el ternero, no sobre el futuro ternero. Entonces, como nosotros también tenemos que preñar las vacas, 15 años atrás lo normal era suspender la inseminación durante los meses de enero y febrero porque las vacas no se preñaban. Claro. O sea, era tan natural que iban a pasar un estrés severo que ni siquiera las inseminábamos. O sea, estacionábamos los meses en los cuales dábamos servicio. Hoy por hoy tenemos resultados inferiores a los de los meses que no hay estrés calórico, pero logramos resultados aceptables, buenos resultados. Los aspectos reproductivos te los resumiría en 4 o 5 aspectos importantes. Para poder inseminar una vaca hay que ver la manifestación del celo. La vaca tiene que alzarse, decimos nosotros, tiene que manifestar que está ovulando para decidir el momento de inseminación. Esa manifestación en los meses de verano se reduce muchísimo. Si normalmente dura 6 horas, en verano a lo mejor es media hora que el animal muestra
que está en condiciones de estar ovulando y de recibir un servicio. Eso tiene que ver con que es una actividad física que genera calor y un animal que está sufriendo estrés de calor no va a hacer nada que le aumente el calor. Claro. Entonces se minimiza la expresión de los signos de celo para poder inseminar correctamente. Otro aspecto importante es la fertilidad o la posibilidad de que se preñe. En situaciones de alto estrés, el animal está mal alimentado, la energía, la proteína la utiliza para producir leche y al sistema reproductivo le aporta pocos nutrientes. Entonces, lograr una preñez es muy difícil porque el animal está limitado en nutrientes para el aparato reproductivo. Si lograse preñarse, que también sucede, es mucho más alta la probabilidad de tener una pérdida embrionaria, de que el embrión no logre formarse, no logre desarrollarse, por la misma razón. O sea, alto calor, bajo consumo, bajo nivel de nutrientes en sangre, el útero no va a recibir los alimentos necesarios para sostener una gestación. Esto, si bien suena, uno lo explica como que fuera pensado, es todo biológico. O sea, son procesos bioquímicos, hormonales, que suceden naturalmente, no son razonados. Ya me asustaste, no quiero ir. Pero sí. Una cosa que estaba pensando, o sea, me dijiste, che, si no hacemos nada, vas a tener un 40-50% más o menos de baja en la producción de leche, lo cual es significativo. Ahora, decimos, che, tenemos que ver cómo mitigar esto, porque se pueden hacer cosas y mejorar los resultados. ¿Qué tanta diferencia podés hacer, si bien es un gran depende? Me decís, no, bueno, solamente te cayó el 20% de la producción, haciendo todo lo que tenés que hacer, en tu experiencia, de lo que viste de tambos, haciendo y no haciendo, haciendo. ¿Cuál es la diferencia? Porque si... Es muy grande. O sea, por ahí darle un valor es relativo, pero nosotros ¿Podés siempre sostener, asumimos por ejemplo, pérdidas. podés sostener el nivel o te caes? Sin inversión en instalaciones grandes no lo puedes sostener. Ujú. O sea, sin hacer galpones, sin generar sistemas de refrigeración permanente. Nosotros hay días de verano en los cuales tenemos 15 horas donde el animal está en estrés térmico, aún bajo un galpón. O sea, aunque no esté insolado, cuando la temperatura ambiente está por encima de los 25 grados y la humedad relativa ambiente está por más del 60%, el animal está sufriendo un estrés calórico. Ujú, entiendo. Eso lo podés corregir solamente si le agregás un sistema de enfriamiento. O sea, la tendencia que tuvo el país fue primero hacer galpones, solamente galpones, o sea, proveer una protección muy efectiva a la insolación con una buena ventilación debajo para evitar que se acumulara el calor. Eso fue lo primero que hicimos en los últimos 10 años. No alcanzó. Tuvimos que agregar ventiladores y aspersores, mojar y secar para poder bajar efectivamente la temperatura. O sea, un sistema de enfriamiento activo, no pasivo. Se lo coloca en la zona de alimentación, se lo coloca en determinados sectores, dependiendo del tipo de galpón. Si es un galpón con cama de compost es una situación, si es un galpón con piso de cemento es otra situación. Dependiendo del galpón que estemos hablando, pero sí o sí tenés que tener un sistema de enfriamiento. Sí, Hay un aumento de temperatura, más allá de la discusión del cambio climático, nosotros sí tenemos los últimos 15, 20 años un aumento importante de las temperaturas promedio. Por otro lado, hemos aumentado nuestro nivel de producción y nuestro nivel de producción aumenta con un mayor consumo de alimentos. O sea, hace 30 años atrás, nosotros pretendíamos que la vaca consumiera 20 kilos de materia seca por día. Hoy hemos aumentado a 25, 27, hasta 30 kilos de materia seca por vaca por día. Ese aumento del consumo también es una demanda más para el confort. sí. O sea, menos consumo, menos producción de leche, menos estrés calórico. Más consumo, más estrés calórico. Ujú. Lograr ese nivel alto de consumo en una situación de estrés calórico es muy difícil. Claro. Bajo techo, con sistema de enfriamiento, se logra. O sea, está demostrado que se logra. Donde en los meses de enero, febrero y marzo tendrías muy baja caída de producción comparable con otros eventos. No sería el problema
de un galpón si lo tenés bien armado. Entiendo. Pero volviendo a la realidad de nuestros tambos, estamos haciendo varias cosas. O sea, tratamos de no sumar efectos negativos. Al estrés calórico tratamos de no sumarle el estrés por barro, con lo cual planificamos donde tenemos espacio, corrales alternativos. Una forma de solucionar el tema del barro es tener un corral seco. Entonces yo uso un corral hasta que se me complica el piso, traslado los animales a otro corral que tienen garantizada el agua, las sombras o las media sombras que usamos las trasladamos, o sea, la sombra se la trasladamos de un corral al otro, y los animales tienen una herramienta, un mecanismo para no tener barro. En un caso concreto, tenemos una pastura vieja que la vamos usando de corral de dormidero para que los animales duerman y la vamos trasladando junto con las sombras. O sea, le damos horarios en los cuales tienen la sombra fija y horarios donde el animal, que no hay sol, que el animal descansa en terreno firme. Entonces, hay varios métodos. Entonces, pero lo primero no sumar efectos. Entonces, nuestro objetivo es sacar el barro de los corrales. Lo estamos logrando parcialmente, dependiendo del nivel de lluvia, pero lo estamos logrando. Lo segundo, no sumando efectos para atacar directamente el estrés calórico, primero es evitar la insolación. O sea, hay que proveerle la cantidad de sombra necesaria para todos los animales. Segundo, es tener un sistema de enfriamiento en algún punto fijo del establecimiento, no son móviles los sistemas de enfriamiento, pero que permita una circulación de los animales y en los horarios más extremos de temperatura y de estrés, trasladar los animales, mojarlos, refrescarlos. Si el proceso se hace bien, el efecto de un enfriamiento dura entre 1 hora y 2 horas dependiendo de la temperatura. Entonces, proveerle 2 horas de buena temperatura a las 11 de la mañana es muy bueno. A lo mejor hay días que lo tenés que hacer 2 veces y esto hay que coordinarlo operativamente. O sea, no es algo, no es robotizado, no es automatizado. Esto lo hacen personas. Sí, te iba a decir antes que me salí a pensar, em, si bien es relativo a la N, dijo uno, Sí. pero ¿cómo estructurás costos? Decís, voy a hacer un galpón. Sí, buenísimo. Primero, depende también del lugar donde estés para poder refrigerarlo, pero vas a tener que hacer un vas a tener que hacer un gasto en estructura interesante, imagino, que vas a tener que prorratear a lo largo de los años. Em, ¿Qué será? ¿20 años? Ponele. Y Supuestamente sí, son 20 años. La vida de un galpón por lo menos. tenés que ver si tenés la capacidad de conseguir crédito o no. Muy Nada. importante. Sí. Ahora, me pregunto también en cuánto podés llegar a recuperar con la producción que dejaste de perder, en cuánto podés llegar a recuperar la inversión que metiste en el galpón, en el tema de enfriamiento, etcétera, etcétera. Eh, digamos, por las características propias de la economía argentina, esa pregunta no tiene una respuesta. No, sí, No la clarísimo. tiene. Significativamente es el aumento de producción, o sea, el aumento de ingresos de una empresa que tiene las vacas al aire libre, con todas las implicancias que eso trae, a pasar a vacas preservadas bajo un techo, con condiciones de producción adecuada, es muy grande el aumento de producción. La producción no es solamente lo que pasa hoy, es lo que pasó el último año. O sea, si nosotros hoy por estrés calórico logramos sostener el nivel de producción diaria, o sea que en vez de perder un 40% de la producción de las vacas, perdamos solamente el 10%, pero no logramos sostener el sistema reproductivo, que no se sigan preñando nuestras vacas, dentro de un año vamos a tener un montón de vacas que deberían estar paridas, que no se preñaron en su momento y que están en los últimos, o sea, están con muchos días de lactancia y no hay mucho para hacer. O sea, este año, a principio del año pasado, el 2023 fue un año muy complicado para la lechería. Estrés calórico, mala calidad de alimentos y mal precio de la leche. Una combinación muy terrible. Eso afectó a la producción de ese año, pero además afectó sobre todo la reproducción. Durante el primer semestre de este año no logramos altos niveles de producción porque teníamos un problema reproductivo que veníamos arrastrando. Nosotros lo medimos con los días promedio de leche.
teníamos muchos días de leche en el rodeo, más de lo que sería ideal, que no nos permitía, por más que alimentáramos bien, lograr alta producción individual. Por supuesto, lo del 2023 fue peor, hubo reducción de plantel, vendimos vacas de producción, no fue solo eso y la recuperación es más compleja. Pero lo que sucede ahora en enero y febrero y marzo nos va a afectar los próximos 12 meses. Bueno, ahí está. Es interesante eso que decís, porque una consideración a hacer en los costos es hacer el galpón contra no hacerlo, y cuando no lo haces, porque nosotros solamente estábamos viendo el tema de producción de leche, pero no, por ejemplo, la tasa de natalidad, me sale decir. Sí, sí, No sé si le dicen la tasa igual. de preña, decimos nosotros. Sí. Em, y hacer el interés compuesto a lo largo de los años sobre la caída que tenés contra la no caída, porque tenés un 5% que después de ese 5%, eh, no sé bien qué tasa se sigue reproduciendo, pero digamos que no es una relación lineal, sino que, Es exponencial. claro. Sí, sí, sí. O sea, nosotros, eh, a ver, en sistemas muy ordenados al aire libre, teóricamente, con un buen manejo, tenés un techo en nivel de producción individual. O sea, es relativo, pero podemos decir, podemos afirmar sin mucho error que vos podés producir 30 litros por vaca por día con 2 ordeñes, con un muy buen nivel de alimentación, asumiendo que en verano va a tener estrés calórico, va a bajar la producción individual, que en invierno vos tenés estrés por frío, que va a bajar la producción individual, que en otoño vas a tener un poco un problema de corrales con barro, que va a bajar. O sea, asumiendo toda la influencia del ambiente, tenemos un techo teórico alrededor de los 30 litros. Bajo techo, con todos esos problemas ambientales solucionados, rápidamente llegás a 40 litros. Ajá. Entonces, estamos hablando de un nivel de producción con el mismo gasto en alimentación, que es el gasto, digamos, más importante que tenés, con el mismo nivel de gasto en alimentación, lográs una mejora muy grande en producción, 33% más. 33% más, exactamente. Es muy alto el aumento, pero ese no es el techo. O sea, es un nivel alcanzable. Los sistemas encerrados o bajo techo están mejorando. O sea, es difícil. Esto dentro de 2 años va a permitir reírse porque uno hablaba de 40 litros. Ya hay muchos ejemplos que superan esto. Pero bueno, niveles alcanzables fácilmente son esos. O sea, en los sistemas donde yo trabajo, que tenemos datos reales, no es fácil alcanzar los 30 litros promedio por vaca por día durante los 12 meses del año. Es un desafío grande al aire libre. Y en los sistemas encerrados no es tan difícil subir un 33%. Entonces, si ese fuera mi objetivo de mejora, yo te diría que tenés un gran ingreso extra para pagar la inversión que hiciste en instalaciones. ¿Qué necesitaríamos para hacerlo más rápido de lo que lo estamos haciendo? Obviamente, es un crédito a largo plazo. O sea, idealmente un crédito a 10 años a pagar en litros de leche en el producto que yo hago y a un plazo largo. Bueno, Sí. se está hablando de eso, hay créditos de ese tipo, está empezando a funcionar por ese lado. En la medida que voy hablando, me voy dando cuenta que vas hablando, me voy dando cuenta cómo va cambiando el negocio año a año, porque, digamos, los cuellos de botellas te van cambiando en el negocio, los costos de adquirir tecnología te va cambiando, etcétera, etcétera, y antes era impensado plantear esto que decíamos de un galpón o un techo, pero porque tenemos otros problemas primero a resolver antes que armar un galpón. Eh, Sí, lo que pasa es que en los últimos 10 años ha habido un cambio tecnológico muy importante. O sea, por ahí hay cosas que ya se veían para dónde iba una tendencia, pero no estaban todas las herramientas afianzadas o funcionando para poder adquirirlas y hacer que esto suceda. Entonces, hace 30 años atrás existían los galpones y existían los sistemas estabulados. mm, Y la genética de ese momento, la forma de alimentar de ese momento, la forma de manejar los animales que teníamos en ese momento, no permitía lograr los resultados que se logran hoy.
teóricamente eso era mejor que lo otro, pero no andaba. Bueno, los cuellos de botella que tuvo ese sistema se superaron todos. O sea, hoy es otra la realidad. Claro. Y eso sigue evolucionando. Lo que tiene esta industria, la industria de producción primaria de leche, lo que tiene el tambo, que tiene una gran inversión en investigación. O sea, a nivel mundial se viven trabajando muchísimo y muy aceleradamente. O sea, como todos los cambios que se producen rápido, bueno, por supuesto, un tema que es interesante y que todo el mundo habla de la inteligencia artificial, nos está ayudando muchísimo. O sea, el flujo de información, la cantidad de datos que nosotros obtenemos con los sistemas automatizados, con todos los sistemas que se están agregando, aún en los sistemas al aire libre, son inmanejables para un software común. O sea, necesitamos ya utilizar otras herramientas. Y todos sabemos que si bien hace 2 años no existía, hoy la inteligencia artificial nos da esas soluciones, ¿no? Así es. Mira, ahora te tiro una de GPT que te decía Mm. antes. Antes me decías que en situaciones de alto estrés, el sistema reproductivo es el primero en verse afectado, ¿no? Sí. Entonces, ¿qué medidas concretas se pueden tomar como para asegurar que las vacas tengan los nutrientes necesarios para, digamos, sostener una gestión exitosa durante este estrés calórico? Medidas concretas. Modificar la forma de alimentar, Ujú. eso es concreto. Bien. Proveer de sombra durante las horas de máximo calor. Es fácil de entender, no es fácil de hacer, pero hay que hacerlo. Proveer de sistema de enfriamiento. Donde yo trabajo lo tenemos. Usar el sistema de enfriamiento, ya no es tan sencillo. A la persona que se levantó a las 2 de la mañana a ordeñar y estuvo trabajando hasta las 5 de la mañana con las vacas, levantarlo a la hora de descanso, que sería las 11 de la mañana, que arríe las vacas y las lleve hasta el corral, esté ahí durante 30, 40 minutos logrando que se enfríen, que las vuelva a su sector de sombra, que haga con el otro rodeo lo mismo, suena sencillo, pero no es tan fácil. Ujú. En ninguno de los lugares donde yo trabajo tenemos disponibilidad de personal temporario para hacer esas tareas. O sea, idealmente uno imagina que descanse el que hizo el trabajo ordeñe y que venga una persona afuera y haga ese trabajo. La realidad de la Argentina es que no tenemos un sistema laboral que permita subcontratar personal temporario eventual para hacer trabajos complejos como esto. Ujú. Entonces, ¿qué es lo que decimos del lado de los asesores? Che, mirá, organicémonos que son en total 40 días en el año. De 365 son solamente 40. ¿Qué nos sucede en la realidad? Las personas tienen otras ocupaciones, tienen otros intereses, no pueden estar disponibles para las vacas. O sea, no le puedo dar bienestar al animal y quitarle ese bienestar al humano. Ujú. O sea, tenemos que equilibrar las dos cosas. Entonces, siempre buscamos herramientas alternativas. Hay lugares donde hay más creatividad y se logra. Hay lugares donde el dueño del establecimiento, el encargado, es más creativo y logra dar incentivos y logra que se haga. En otros lugares donde es más complejo. Por eso el factor humano en estos sistemas a cielo abierto es muy importante. Es mucho más importante que el sistema automatizado o confinado, ¿no? Bien, me diste la respuesta tiktokera. Bien. Mm. Escúchame. Bueno, eso que mencionas es un tema que entiendo que es el tema. O sea, el qué hacer entiendo que está más o menos claro. Ahora, el llevarlo adelante es lo complejo. Y hasta dónde, digamos, porque si le pido al personal que empiece a laburar a la noche, es menos calidad, digamos, de vida Sí. o menos calidad del laburo. Entonces deja de ser atractiva mi propuesta laboral. Entonces, en cierta forma, si lo más importante en el tambo es tener personal capacitado, y a la vez lo estoy poniendo a laburar a la noche, ¿cómo hago? Claro. O sea, conceptualmente, por ahí nosotros normalmente tenemos trabajo nocturno, pero si trabaja desde las 2 de la mañana hasta las 6, de las 7 de la mañana hasta las 11:30, 12, 1 es periodo de descanso. Entonces, lo que estoy planteando yo es en su periodo de descanso agregarle tareas. No porque, quise aclarar esto porque es normal el trabajo nocturno en el tambo. Mm. Muchos de los tambos ordeñan a las 2 de la mañana o a las 3 de la mañana y a las 2 de la tarde, a las 3 de la tarde. Tienen 2 ordeñas con esos horarios. Entonces,
el horario de trabajo no es lo importante. Lo importante es que la persona tiene un horario de descanso. Sí. Entonces, cuando yo agrego este tipo de medidas concretas para mitigar el estrés calórico, no cuento con recursos adicionales, Mm, cuento con las mismas personas. Entonces, le pedimos que en su horario de descanso trabaje. O sea, eso es lo complejo realmente. claro. Y nuestros empleados se dan cuenta, colaboran. Te diría, en todos lados donde yo voy la gente tiene muy buena voluntad. Mm, Pero por ahí hay una limitante real. O sea, no puedo hacer cosas, no puedo pretender que la gente haga cosas que no está dentro de sus obligaciones. O sea, insisto, si tuviéramos oportunidad de tener buenos operarios alternativos sería fantástico. mm. Pero bueno, no es la realidad de los campos donde yo voy. No sucede. Y no, pasa que o sea, es complicado encontrar eso. No hay Te- empresas que provean empleados para ir a las 10 de la mañana a refrescar a las vacas. Sí, pero va a tener que pagar Eh, muy bien para conseguir a alguien. sí, no, pero no Y pasa por aparte, no, porque traes un externo y no está puntualmente, capacitado. claro, puntualmente no sería un problema de costo, pero sí de que esté capacitado. Mm, Ese es el problema. Son pocos días, o sea, si yo tuviera que pagar mucho durante 40 días al año, no sería una gran limitante. mm, Un jornal duplicado, que yo le pague el doble o que se pague un jornal de trabajo a un operario, no es tan, entraría bien en los costos por el beneficio que tiene la práctica. El problema es encontrar a alguien que lo sepa hacer, que tenga ganas, que cumpla los horarios, que, bueno, lo que decimos siempre. Che, pregunta. Em, si bien estamos hablando de los meses de enero, febrero, marzo, sobre el estrés calórico, antes de ese periodo, ¿se pueden hacer cosas como para preparar el cuerpito de las vacas como para que no las sufran tanto o no? No, o sea, la respuesta es no. O sea, yo no puedo darle, qué sé yo, un adelgazamiento preventivo, Mm, no, o un engrasamiento preventivo. ahí va. No. El animal tiene un estado físico ideal para producir leche que es independiente del mes del año. Entonces, por ahí uno dice, bueno, las vacas gordas sufren más el calor que las vacas flacas. No, nosotros no tenemos ni vacas gordas, tenemos vaca en estado adecuado al momento de producción que está. Mm, O sea, nuestras vacas están con mayor engrasamiento, por decir, más gordas durante el periodo que no producen leche, o sea, desde los 2 o 3 meses antes de parir hasta el parto están con una condición corporal más alta, cuando llegan al pico de producción están un poco más adelgazadas, están más flacas y luego vuelven al estado corporal anterior. Eso es independiente de los meses. mm, Y no lo puedo hacer. Los tambos estacionados, que es un sistema que se usaba antes, hace muchos años atrás, se hacía que en los meses de calor hubiera pocas vacas en producción. ujú, Ese sistema tenía un sentido de relación de la producción con la industria. Anteriormente, durante los meses de diciembre, enero, febrero, se pagaba menos la leche porque el consumo de la población era menor, entonces la industria vendía menos y pagaba menos la materia prima. Y se pagaba más durante los meses de invierno. mm. Bueno, eso no existe más, hace años que no existe y no tiene sentido. Y desde el punto de vista del manejo, el manejo de producción constante durante todo el año funciona muy bien, con estas limitantes que decía. Che, pregunta. Mencionamos las cosas que se pueden hacer para mitigarlo. Ahora, hablamos de que hay que medir el escenario de poner el galpón contra no ponerlo. Entonces, de que es una curva exponencial en los resultados, etcétera. Entonces, me pregunto, ya que sos un tipo experimentado, que ha Mm, visto varios tambos, que ha estado varios años, estoy complicadísimo. sí, El, digamos, ¿cómo viste que afectó esto en los tambos, bueno, o en los que vos laburás, o en terceros, entre los que se ocupan de esto y los que no se y los que no los que no se ocupan, digo? O sea, sí, hay diferencias, pero no creo que esto sea un problema que se esté resolviendo hoy y antes no. Eh, entiendo la pregunta. Te voy a dar una respuesta de números. O sea, normalmente
se hace una estadística de las entregas mensuales de toda la producción, de todos los campos. Nuestro objetivo es caer menos que lo que cae la producción nacional. Sí. O sea, si la producción nacional cae un 20%, nuestras empresas tienen que caer un 15, un 10. Siempre estar por encima del mercado. Bien. Siempre lograr hacer acciones concretas y realmente se logra. O sea, cada vez hay mayor participación sobre la producción total, hay mayor participación de tambos que tienen solucionado el estrés calórico. O sea, serían, por decir genéricamente, tambos con galpones. Cada vez hay más vacas en condiciones que no sufren el estrés calórico o que no lo sufren de la misma manera que el aire libre. Entonces, con el paso de los años, el efecto de la caída de producción por estrés calórico se va minimizando. Ujú. Dentro de lo que es producción al aire libre, la caída normalmente es del 20 al 30% a nivel país. Entonces, cuando vos lográs en tu empresa individual una caída del 15%, del 10%, quiere decir que estás haciendo una acción concreta que tiene un resultado, por más que esté perdiendo un 15% de la producción durante esos meses. Mira, O sea, es una forma de medir que estás trabajando. Hace muchos años que lo estamos haciendo, pero también venimos acumulando inversiones. O sea, hace 10 años atrás, un tambo que yo ya iba y que sigo trabajando con ellos, no tenían ventiladores y aspersores. Hoy los tienen. En esa situación real, cuando vienen los periodos, los días de mucho estrés calórico, actúan como antes no podían. Entonces, hay un cambio importante y se mejora. te voy a traer una cosa. Está bueno eso que decís porque me calzó. Mira, una de las cosas que se dice en la bolsa, los muchachos de Warren Buffett y toda esa banda, es que en los momentos de suba o en los momentos donde todo está bien, todos ganan guita. Ahora, de lo que realmente hay que cubrirse es de las pérdidas. Es Exacto. de que te caiga el 50% de la producción de leche o el 50%, no sé si se te van a morir 50% de las vacas, Sí, sí. pero ahí es a donde se las diferencias en el largo plazo. Porque quizás si estás creciendo, por decir un número, no los conozco, pero Sí, el sí. 5% todos los años, pero el día que caen todas las empresas, vos caíste el doble, probablemente en el largo plazo sea mucho más bajo porque tenés que arrancar de cero, entonces multiplicar desde cero, o sea, nunca terminás de crecer. Conceptualmente es así, es lo que uno trabaja, o sea, minimizar las caídas y aprovechar los buenos momentos. O sea, durante el invierno nosotros tenemos muchos meses donde el ambiente no perjudica a la vaca para producir. Mm. Ahí es donde tenemos que aprovecharlo. Pero no podemos permitirnos que en los meses de más dificultad caigamos tanto, porque es un continuo. O sea, no es solamente la leche que da hoy. Si yo hoy no preño la vaca, dentro de 9 meses no voy a tener un parto. Y si yo no tengo el parto dentro de 9 meses, lo tengo, me va a coincidir que los momentos de menos influencia del ambiente no tengo vacas en capacidad de producir. Mm. ¿Qué fue lo que nos pasó en el primer semestre de este año? O sea, nosotros tuvimos por lo menos junio, julio, agosto del 2024 con muy buenas condiciones climáticas para producir leche y las vacas no respondían, pero porque teníamos un problema reproductivo de arrastre. Entonces, no es solamente lo que yo pierdo hoy, sino lo que voy a perder mañana. Sí, y, o sea, te creo si estás en un país en donde la tendencia de la producción es alcista, como en cualquier lugar del mundo menos Argentina. Mm. Em, pero con esto que te decía, fíjate que antes estábamos hablando de que cuando les empieza a ir bien, no se empieza a ir bien, todos nos endulzamos, empezamos a invertir, dale que esto va para adelante, vamos a multiplicar, y nunca te terminás de preparar, o sea, no sos conservador y decís, che, ojo que ya tuvimos 3 buenos años, puede venir una piña. Y prefiero quedarme 2 años rindiendo menos que el mercado, pero teniendo cubierta la piña que sé que va a venir. Si bien acá hay otras variables que es la de el clima, que es medio difícil de controlar, pero sí está en la economía, el que te sube y te baja en dólares, es una realidad. Entonces, ojo que podés hacer muchísimas más diferencias cubriéndote de la baja que tratando de agarrar toda la suba y con palanca. Perfecto. Absolutamente de acuerdo. Ujú. Es así. No hay mucho. Con el clima nosotros sí tenemos acciones concretas. El clima nos afecta por dos lados. Por un lado nos afecta
en el día a día de la vaca, en el confort Mm, o en el disconfort, el estrés que tiene el animal, y sobre todo nos afecta también en lo que es producción de alimentos. mm, Ahí es donde nosotros actuamos concretamente previniendo la futura piña, el futuro año seco. Lo que vamos haciendo es sobreestoqueándonos de alimentos. O sea, hacemos una inversión importante en la cantidad de alimentos que almacenamos. Entonces, cuando tenemos buen clima, hacemos silo para un año y medio, no para 12 meses. Entonces, mm. es una medida de mitigar los años complicados. Hasta eso te iba a preguntar, porque si bien decirlo es fácil, pero hacerlo es extremadamente complicado, a pesar de que lo sabes, ¿cómo vos te preparás con tus clientes? Porque yo mucho te escucho, o sea, te escucho decir mucho de que, che, hay que invertir, hay que buscar de levantar la producción de leche, y esto requiere costo estructural, requiere meter infraestructura, etcétera, etcétera. O sea, hay que invertir. Pero Sí. por otro lado, tenés que mitigar riesgos. Entonces, es imposible saber dónde estás bien y mal, pero, por ejemplo, me dijiste, che, cuando tuvimos un buen año, empezamos a juntar reservas. Ujú. em, Sí, acumulamos alimentos para previniendo un año malo. ¿Hay alguna otra cosa más con respecto a todo eso? El clima es variable, Sí, siempre es variable, y la sí. producción de alimentos, sea granos, sea silo de maíz, sea arroyos, sea la reserva que vos tengas, es variable como el clima. Mm. La clave está en que los años de mayor producción podamos guardar para trasladarlo a los años de menor producción. Eso es un punto muy importante. Por ejemplo, todos los años, siempre buscas incrementar la cantidad de ganado, porque la verdad que hay precios de máximos y de mínimos. Y El número total de animales tiene que ver con el establecimiento, o sea, no es ilimitado. O bien, sea, pero si las bien, empresas, por definición de sus propietarios, tienen un número de animales alcanzable, mm, eh, no por una cuestión de espacio físico. Hoy los sistemas encerrados, estabulados, permiten tener muchos animales en poca superficie, pero digamos, si yo tengo 600 vacas en ordeño, tengo 1.200 vacas en ordeño, tengo el doble de capital en mi empresa. mm, Entonces, tener el doble capital es una decisión empresaria, no es una decisión de que con eso voy a ser más eficiente. Hay un mínimo para ser eficiente. Es sí, relativo, es depende de la muy situación de cada tambo, más vale. discutible, pero yo te diría que en sistemas de alta producción, muy ordenado, para ser eficiente con el personal, con la maquinaria, un buen número está alrededor de 500 vacas en ordeña, que sería unos 650 animales totales. Bueno, es un número que te permite hacer las cosas ordenadas, bien, con una... Es un lindo número. No quiere decir que un tambo de 100 vacas en ordeña no sea rentable ni sea eficiente. No, No, sí, no. más vale. Pero digamos, ahora, de ahí para arriba podés escalarlo, sí, pero depende de tu decisión hasta dónde querés llegar. O Bueno, sea, es como cualquier industria. ni hablar, ni hablar. Pero ¿por qué te lo decía yo? O sea, concuerdo con lo que decís. Está bien. Ahora, no siempre es momento de comprar vacas y no siempre es momento de vender vacas, supongo. Debe haber No, no, obvio, sí, sí, es un tema de timing que tiene, hay que entenderlo. Bien, Sí, por por eso me supuesto. dijiste, che, en buenos años, una de las cosas que hacemos es acumular reservas. Después, otra cosa que me pregunté, ¿todos los años salen a comprar y a acrecentar capital en vacas? ¿Qué otras cosas más pasan? En realidad la estrategia a la cual nosotros queremos llegar, que no siempre lo logramos, es que con las crías de nuestras vacas tener una reposición lo suficientemente grande para poder sostener el capital genético que tenemos en producción Ujú. y acrecentar la cantidad de animales en orden. Eventualmente, si yo llego a un número que en el cual no quiero crecer, le agrego un negocio a mi tambo que es la venta de reproductores. O sea, yo vendo vaquillonas al parir, vendo vaquillonas para inseminar. O sea, si yo tengo más hembras que las que necesito para mantener mi nivel productivo, lo que hago es vender animales a otro que las necesite. Eso es muy habitual, no es tan raro. Eh, no es tan sencillo hacerlo, tiene muchas limitantes, es muy complejo, pero es un negocio adicional a la producción de leche, Mm. Che, si bien esto arrancó por el lado de el estrés el calórico. estrés calórico en enero, febrero, marzo, pasamos por todos lados, hablamos de qué problemas hay,
qué pasa si no los resolvemos, cómo se pueden resolver y las diferencias que hay entre resolverlo y no resolverlo en el largo plazo. Una de las cosas que me quedó ahí es, bueno, sí, igual ya lo charlamos, que es el tema del personal, que supongo debe ser la cuestión más compleja. Es muy importante eh, en todas estas empresas donde son personal dependiente, todos estos sistemas no automatizados son personal dependiente, cualquier aspecto que analice, o sea, desde la extracción de la leche, que sería el proceso ordeñe, desde la crianza de las terneras, o sea, todos los aspectos relacionados con un establecimiento de tambo es personal dependiente. Ah, O sea, yo por ahí digo, de una manera muy coloquial, digo es artesanal, no es industrial, es artesanal. Hay un artesano que es el que toma todos los días una decisión que yo no puedo controlar. ¿Cuántos litros tiene que tomar un ternero por día? Bueno, hay una indicación. Ahora, esa indicación se cumple o no dependiendo del operario que está trabajando. mm, Estos sistemas se han automatizado, hoy tenemos muchas formas de simplificar la vida de la gente y hacerlos de manera consistente y bien, pero no están en los tambos que yo trabajo, no están a diario, son futuras inversiones que vamos a hacer. Entonces, nuestro sistema es muy dependiente del personal. Y mm, ahí es donde está la clave del líder, del encargado, del dueño, ¿cierto? De saber llevar un equipo donde haya un compromiso, donde haya una responsabilidad, donde la persona se sienta reconocida por lo que hace y que pueda hacer las cosas bien y que también quiera hacerlas bien, que tome la decisión de hacerlas bien. Ahora, es extremadamente gratificante cuando tenés personas que hacen las cosas bien por los resultados que ves, que en otro lado no lo puedo encontrar, y en esos campos puedo encontrar unos resultados espectaculares. O sea, pero a vos que te gustan los números, ponele mortandades de guachera muy altos en un establecimiento, cambias el personal, viene con otro ánimo, se le dan otros elementos, pasar de un 20% de mortandad en los primeros 60 días al 1 en 3 meses, lo hemos visto. O una sea, locura. es un montón en la mejora. Cuando lograr un 5, un 10% es algo normal Claro. y es un objetivo alcanzable. Sí, pero del 5 al Y uno sigue siendo una del, locura. claro, pero pasar del 20 al 1 en 4 meses simplemente porque se cambió la cabeza del que estaba haciendo las tareas, Mm, es muy grande el cambio. Y eso te gratifica mucho porque, bueno, y la persona que lo hace realmente se siente muy bien. O tenés que sea, cobrarle más. cobra más, ¿no? No es una cuestión de plata. Nosotros, No, vos tenés que cobrarle más, digo que si les cambias la cabeza. Ah, sí, pero es así. claro, obvio, pero el tema es que siempre el personal es un conjunto de cosas y hay un trato diario que no lo lleva el asesor, que lo lleva el propietario, que lo lleva el encargado. Y esa es la clave. O sea, la persona más importante en un equipo de trabajo es el líder. Mm, O sea, el resto va a responder al líder. sí, Eh, por supuesto, tenés mala suerte, el líder puede ser excelente y no conseguir gente apta para las tareas, todo eso es entendible. Pero al cabo de un tiempo prudencial, 2 años, 3 años, los buenos líderes arman buenos equipos de trabajo. mm, El buen DT te arma un equipo y no necesariamente compra los jugadores más caros. es así. Es Cuando así. compras todas las figuritas, se chocan entre ellos. No necesariamente, y no todas las figuritas las puede manejar cualquier DT. Mm, O sea, los equipos caros tienen DT especiales, no son sí, todos directores técnicos de equipos importantes porque tienen figura. mm. Che, creo que tocamos todos los temas, pero quizás hay algo más. ¿Algo más? Puedes decirme que no. No, un tema que no mencionamos que es importante, el estrés calórico afecta mucho la salud de los animales. Mm, Las enfermedades metabólicas se potencian con estrés calórico. El animal que consume poco alimento termina adelgazando mucho, consume sus reservas para producir leche. Eso le va a provocar una enfermedad que se denomina cetosis, que es un problema hepático, un problema en el hígado. La hipocalcemia se manifiesta más en estrés calórico, mm. si bien no se va en vacas producción, se va en vacas que están próximas a parir, el calor las hace consumir menos, en esa situación puntual aumenta la hipocalcemia. O Eso, sea, vos decís que están más propensas a agarrar enfermedades. sí, el estrés calórico aumenta la presentación de enfermedades. Mm, Es un animal estresado.
baja las defensas. Eso. Si baja la defensa, cualquier enfermedad o cualquier problema de salud que esté dando vuelta, aumenta la prevalencia o la presencia. Mm. En tambos que no están saneados, que tienen tuberculosis, en las situaciones de estrés calórica se manifiesta más la enfermedad. O sea, es muy común que haya problemas de salud asociados a no hacer nada para mitigar el estrés calórico. Mm. O sea, nosotros decimos, las vacas no se va a morir, sí, se mueren. O sea, si uno no hace nada, aumenta la mortandad de los animales durante los meses de estrés calórico. O sea, que ese sería un punto que no lo mencioné mucho porque, bueno, trabajamos para evitarlo. O sea, no queremos estar ahí. Sí. Pero bueno, son situaciones extremas. Y una cosa, si por ejemplo tenés vacas para hacer que tengan crías, digamos, Para parir, decimos. para parir, vos haceme todo. La traducción del, Sí. del lenguaje. Escúchame, no, lo que decía es que a la hora de tener crías, si están en mal estado, no van a ser tan buenas las crías, entiendo. El Deben estrés funcionar más o menos calórico igual que el humano. durante la gestación, o sea, el periodo de gestación aproximadamente es de 9 meses. Mm. Durante el primer tercio de gestación, apenas se forma el feto, el estrés calórico perjudica el mantenimiento, pero no en sí, no está demostrado que afecte mucho a la cría. A partir del segundo tercio de gestación y en el tercer tercio de gestación hay una afección directa sobre el estado de la cría. O sea, la ternera que sufrió un estrés severo comparada con la ternera que no sufrió un estrés severo, va a producir más leche la que no lo sufrió. O sea, eso hoy ya está demostrado. La vaca que durante su periodo de seca, o sea, el último periodo, los últimos 2 meses, no produce leche. El mes anterior está preñada, pero tampoco está produciendo leche, pero está preñada. En esa situación, si uno le provee sombra, le provee una mitigación del estrés a ese animal versus un animal que no tuvo ese control del estrés, en la lactancia siguiente produce menos leche. O sea, el efecto sobre la producción de leche se da aún en los animales secos, o sea, que no están produciendo leche. Termina en la lactancia siguiente produciendo menos leche. Entonces, uno por ahí, con limitación de recursos, actúa donde más directamente recoge el beneficio. Entonces, nosotros le damos sombra a las vacas de mayor producción. Si nos alcanza, se la damos también a las vacas preparto, la que está próxima a parir. Si nos alcanza la sombra, pero en realidad todos los animales deberían estar en confort. Sí. Porque siempre hay una afección de la producción futura. Pero recursos limitados. Recursos limitados, se hace lo que se puede. Claro. Che, manejan un producto con muchísimas variables. Si vendés un producto ya elaborado es más sencillo, pero bueno. Es multifactorial, decimos nosotros. Sí, Sí. sí. Es de muchas entradas y muchas salidas.